Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 63 radios, de este a oeste y de norte a sur. Somos federales. Somos plurales. Somos radios universitarias y nuestras voces recorren todas las regiones del país. Somos Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, Aruna junto al CIN crearon el siguiente ciclo de programas especiales por la gesta del Atlántico Sur. Un conversatorio con relatos, vivencias, experiencias y saberes contados en primera persona. Voy a presentar en primera instancia a la escritora y docente licenciada Sandra Zuluaga. Escribió 2 libros referentes que los tengo acá. Aquí están para que los puedan ver. 2 libros, uno es Mujeres Olvidadas de Malvinas, que homenajea a las mujeres enfermeras involucradas en la guerra, un aspecto desconocido de quienes cumplieron una labor fundamental como profesionales y también como un grupo de contención, ¿no?, para nuestros soldados. Y el otro, llamado Malvinas, el secreto revelado, detalla momentos, situaciones que marcaron un antes y un después de cada hombre, de cada mujer que hicieron de la gesta de Malvinas parte fundamental de sus vidas, ¿no? Además de revivir acontecimientos y relatos en primera persona de aquellos seres humanos dignos ejemplos de valor y de patriotismo. Entonces, gracias Sandra por este momento. Y la primera pregunta que queremos saber es, ¿por qué escribir sobre Malvinas? Escribir sobre Malvinas es escribir con parte de nuestra historia, parte de nuestra argentinidad. Un momento, un espacio únicos que han marcado la vida de todo un país y de todo un pueblo. Cuando escribí sobre Malvinas, lo hice bajo estos 2 libros y estos 2 títulos. Las mujeres olvidadas de Malvinas, que cuentan la historia de las enfermeras que estuvieron en Puerto General Belgrano y que recibieron a nuestros soldados. Y Malvinas, el secreto revelado, que habla de los soldados que estuvieron en Malvinas y en el territorio, y historias no contadas, estas historias ocultas, en donde habla de ausencia, habla de dolor, y que va más allá de cosas que ya muchos de nosotros sabemos, que va más allá de la táctica, de lo que pasó en la guerra, y que cuenta la historia en primera persona de los protagonistas y qué pasó con ellos en la guerra y después de la guerra. Contada en primera persona, por ellos mismos. Yo solamente hago una recopilación a partir de lo narrado por ellos en una primera instancia que costó dar esos primeros pasitos, ¿no?, de ellos como para que empiecen a soltar y poder empezar a narrar, porque fue muy difícil, es muy difícil contar eso que duele tanto y darle sentido a la historia del libro, a la historia de lo que se quiere narrar, para que después ello, y después de este momento, pueda surgir la narrativa del testimonio. Eso es lo que cuenta cada uno de estos libros. ¿Y qué es lo que se quiere contar de cada uno de estos testimonios? ¿Qué es lo que queremos contar? Eso, aquello que no se dijo y que quedó en el olvido. Ese momento de que estas mujeres de Malvinas han tenido que dejar su hogar, sus hijos, su esposo, sus familias, haber tenido que salir a cumplir la misión en el ejemplo de ir a un hospital que estaba creado para recibir a niños recién nacidos y que se convirtió en un hospital de guerra. El no saber si estaba de día o de noche, el no estar preparadas para recibir a soldados que venían con esquilas,
con pie de trinchera, que venían mutilados, a madres que tenían que avisarle que ya sus hijos no estaban, y sobre todo no saber si iban a volver a ver a sus propios hijos. Esos son algunos de los relatos que trasuntan en el libro Mujeres Olvidadas de Malvinas. Y ese es el porqué del título. Olvidadas porque fueron olvidadas. Iban a seguir olvidadas si ellas no tenían la valentía de poder expresarlo y que queden plasmados en este libro. Como así también El secreto revelado, que cuenta qué pasó con estos catamarqueños que volvieron y en vez de haber sido recibidos como héroes, han sido recibidos como aquellos que no tenían, quizás no han encontrado ni su propia ropa para volver a sus hogares. ¿Y cuál fue la experiencia para escribir estos libros? La experiencia con los soldados y con las enfermeras. La experiencia fue enorme, es de un valor incalculable. Con los libros yo quiero dejar un pequeño aporte, mi aporte, a las futuras generaciones, a los futuros escritores, para que tengan una base, porque hay muchísimo todavía que narrar, que contar, que sacar de ese vacío que existe todavía. Imagínate, Karina, que después de 40 relatos que fueron realizados, aparecen en una segunda edición más de 100 relatos, y todavía hay personas que quieren seguir dando su testimonio. Entonces, es necesario que haya más plumas, que haya más escritores que escriban y que cuenten historias. Que haya más gente de nuestro pueblo que necesite escucharlas. Que le demos el lugar que se merecen nuestros veteranos, nuestros héroes, nuestras heroínas, que dejen de pasar por nuestras calles desapercibidos, que los llamemos, que los convoquemos, no solamente para un 2 de abril, que los convoquemos a que sean parte de un acto de un izamiento de bandera, de un acto, de una promesa de lealtad a la patria, de nuestros jóvenes, de nuestros chicos de 4º grado, de alguna clase. Hay tanto que pueden darnos, hay tantas cosas que podemos reafirmar con ellos, y que nuestros jóvenes, que nuestros niños, incluso nuestros adultos, necesitan saber de la boca de cada uno de ellos. Es una necesidad, es algo que nos debemos nosotros como argentinos, darles el lugar, el tiempo, el protagonismo. No los sigamos silenciando. Démosles la oportunidad y démosles el rol que ellos se merecen. Muchísimas gracias, Sandra, por estas palabras y por estas vivencias. Y seguimos con este conversatorio donde las secuelas calaron hondo en los jóvenes sobrevivientes. 650 perecieron allí y otros muchos no soportaron la tristeza. ¿Sí? Otros buscaron y rebuscaron por doquier la salida que muchos no lograron encontrar. Salir de ese dolor, ¿no?, en que estaban inmersos. Es increíble la historia de Andrés Fernández Cabral, el veterano de Malvinas que encontró en el arte, en el teatro, esa salida. Actor y excombatiente. Un papel clave ocupó el arte después de participar en este conflicto. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Gracias por este momento y gracias por aquel momento también de valentía, ¿no? Primero queremos saber quién es Andrés Fernández Cabral, que nos cuentes un poco de tu vida hasta Malvinas.
Y bueno, una vida tranquila y normal, vamos a decir. Había realizado mi servicio militar, obligatorio en aquellos años, y estaba en mi casa y en el trabajo, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo jugando al fútbol, haciendo una vida del joven, esos jóvenes de dictaduras militares, ¿no? Con muchísimas restricciones, que no podían salir a muchos lugares porque no se podía, transitar de noche, porque permanentemente había controles policiales y demás. Ese era el Andrés Fernández que siempre vivió en esa misma casa y se crió en ese lugar de libertad. Llamativo el nombre, se llamaba Libertad, se llama la ciudad en Buenos Aires. Y llegó Malvinas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu experiencia en Malvinas? Bueno, yo estuve, como decía hace un ratito, en el servicio militar, ya estaba de baja del servicio militar, pero todos mis compañeros, en gran parte, estaban todavía lo que se llamaba bajo bandera en ese 1982. Y me llegó el 7 de abril una cédula de llamado donde me convocaban a reincorporarme al regimiento que quedaba a unos 100 kilómetros de mi casa. Yo me enteré por la radio que se habían recuperado Malvinas aquel 2 de abril y sabía intuitivamente que me iban a llamar. O sea, porque era la clase que estaba haciendo el servicio militar en ese 1982. Así que bueno, me fui a mi casa, me preparé y el 7 me presenté. En ese trayecto del recorrido, que había que tomar 2 trenes, uno eléctrico y otro diésel, se fueron sumando muchísimos compañeros que vivían en las distintas localidades. Llegamos al regimiento, nos cortaron el pelo, nos dieron un montón de elementos, designaron el rol de combate, que yo era, mi rol fue el de telefonista, constructor de líneas telefónicas, y estuvimos ahí en el regimiento unos días haciendo alguna instrucción, volviéndonos a reconocer entre nosotros, y el domingo santo, que fue 12 de abril, permitieron que los familiares vinieran a vernos. Vino mi mamá con mi hermana a vernos, una hermanita de 7 años, y de ahí al otro día nos llevaron a El Palomar. Del Palomar nos embarcaron en un avión desmantelado, un avión sin asientos, espalda, con el fusil en el medio de las piernas y los otros muchachos puestos sobre las paredes del avión, para que entraran más personas, más soldados. Llegamos a Río Gallegos, como a las 3 de la mañana, abrí esa puerta, y siempre hablo de un frío desconocido, yo porque realmente sentimos un frío que nos heló la sangre, porque nunca habíamos sentido tanto frío, y ahí rapidito sacamos los bolsos de la panza de un avión y los metimos en un avión más chico y nos mandaron a Malvinas, que nunca nos dijeron oficialmente que estábamos en Malvinas, ¿no? Sino que un compañero, cuando fue amaneciendo, vio un cartel que decía Airport Stanley, y ahí nos dimos cuenta que estábamos en Malvinas, porque los kelpers y británicos llaman Stanley a la capital de Malvinas. Y en Malvinas, una vez que estaban ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Estuviste en combate? ¿El momento de la rendición? Bueno, en Malvinas pasaron como 2 periodos diferentes, que fue el primer periodo hasta el 1 de mayo, que bombardearon la pista de aterrizaje en el aeropuerto. Fue un periodo de preparar todo. No había comunicados oficiales que nos dijeran algo, todo lo que se decía eran comentarios, que vamos a estar unos meses acá, después nos volvemos a casa, van a venir a reemplazarnos, bla, 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 bla. Nosotros armamos todo y era bastante tranquilo. Armar las trincheras, los pozos de zorro, en mi caso ir hasta el frente de batalla
tirando las líneas telefónicas, que eran kilómetros y kilómetros de cable, para los teléfonos a magneto. Bueno, el que no conozca, es un teléfono de punto a punto, un teléfono en un lugar, en la punta de un cable, y otro en la punta de otro cable, que uno le da manija al teléfono y suena en el otro lugar, que puede estar a kilómetros. Eso es lo que yo hacía. Hasta que apareció, comíamos bien, estábamos bien, pero se empezó a descomponer el clima y apareció el bombardeo. El primer bombardeo, el 1 de mayo, y ahí supimos que comenzó la guerra. Cambió todo porque a partir de ahí permanentemente sufrimos todas las noches un hostigamiento de la flota inglesa, después de hundido el general Belgrano, que era el único buque argentino que podía repeler ese ataque, pero bueno, al hundirlo ya no teníamos quien defendiera las posiciones y los barcos ingleses se acercaban mucho y permanentemente bombardeaban todas las noches benditas, las posiciones nuestras, y bueno, había que rogar que no le cayera la bomba a uno en la cabeza, ¿no? Después, el combate en sí fue bastante complejo, porque los combates permanentemente eran nocturnos, ellos tenían visores nocturnos, prácticamente cada 2 o 3 soldados, y nosotros teníamos 1 cada 30, así que podían vernos, y nosotros a ellos no. En mi caso, como rol de combate, era tratar de siempre tener las comunicaciones con el frente de combate. Lo que hacíamos con mis compañeros es correr kilómetros y kilómetros siguiendo el cable en la mano, hasta que lo encontrábamos roto y lo tratábamos de emparchar con una cinta adhesiva que estaba dura del frío, y llegar a la otra punta donde estaban los compañeros y probar de que efectivamente se había restablecido la línea telefónica. Eso fue durante muchas noches, y nosotros, por nuestras cabezas pasaban los fuegos, el fuego del enemigo contra el fuego nuestro, o el fuego propio, y nunca nos dimos cuenta del peligro que corríamos. Solamente cumplíamos la misión: llegar al otro lado y que el teléfono funcionara. Fue así que estuvieron muy próximos, y nosotros directamente hacia la playa que daba el aeropuerto fuimos a nuestro pozo de Zorro, preparados para recibir al enemigo, con un compañero, Marcelo Caminos. Nosotros ya estábamos sin comer varios días porque no llegaban las provisiones, no había forma de que llegaran porque estábamos en el medio del combate. Y ahí, en un momento determinado, recuerdo que eran como las 10 de la mañana o 11 de la mañana del 14 de junio de 1982, un suboficial nos golpeó la puerta, que era como una chapa que habíamos puesto nosotros, y nos dijo algo así como: se rindió Menéndez, volvemos a casa. Y hay un después. Bueno, todo esto fue Malvinas, ¿no? Y hay un después de Malvinas. Hay 40 años de posguerra, la mirada de una sociedad, muchos silencios, mucha indiferencia. ¿Cómo fue ese después de Malvinas? Y fue medio terrible, ¿no? Muy bravo, muy difícil de sobrellevar. Esa posguerra, que como vos bien decís, ya vamos a cumplir 40 años, duró mucho más que lo que duró el combate para nosotros. Pero ya nos dimos cuenta de que todo iba a cambiar cuando nos trajeron de vuelta del Palomar a Campo de Mayo, porque los micros estaban todos con bolsas negras tapadas para que nadie nos viera. Primero porque estábamos hechos pomadas, demacrados. En mi caso había adelgazado 35 kilos, sucios, desaliñados. Trataron de engordarnos ahí durante unos días y después nos devolvieron a nuestros regimientos, que, como dije, estábamos a 100 kilómetros de mi casa. Entonces nos devolvieron al regimiento, nos dieron la ropa de civil, que cuando me puse el pantalón, el cinturón me daba 2 vueltas a la cintura porque estaba tan flaco que no nos reconocíamos entre nosotros. Cuando nos bañaron, primero no nos reconocíamos porque estábamos muy sucios, y cuando nos bañaron tampoco, porque estábamos muy flacos.
Así que ya empezó el devenir de los excombatientes, como se llamaban en ese momento, a pedir por favor que nos llevaran, porque teníamos que tomar el tren, pero no teníamos plata, no nos dieron el documento, éramos unos señores que no tenían documentos, y nos paraba la policía, ¿cómo explicábamos que habíamos ido a Malvinas? Pedir por favor desde ese momento. Fue todo el tiempo así. Yo sentí que todo el tiempo la gente acostumbrada a tener al fútbol como referencia, ¿no? Que si no ganamos somos una porquería cuando se pierde. Nosotros habíamos perdido. Y hubo un ninguneo de la sociedad que fue bastante fuerte. Nos ignoraron muchísimo, nos echaban de los lugares, no nos querían, nos trataban de zurdos por querer reclamar algo. Perdimos los trabajos, en mi caso, me dieron la palmadita a la espalda, me dijeron, anda, nene, que estuviste en una guerra a descansar, pero jamás me volvieron a llamar y tampoco me pagaron. Yo también perdí la carrera universitaria que había comenzado en marzo, para el que había dado los exámenes en la universidad. Me dijeron, mire, usted no vino, así que ha perdido el año, venga el año que viene. Pero estuvo en una guerra, señor. A nosotros eso no nos interesa. Perfecto. Volví a mi casa y nunca más estudié. Y la posguerra fue todo eso. Fue el permanente devenir y transitar de estos hombres que perdieron sus trabajos, sus sueños, sus proyectos, estos chicos jóvenes que habían nada más ni nada menos que defendido a su patria, a sus instituciones y a su gente. No es que fuimos a defender otra cosa que eso. No, nos hicimos cargo, como se hizo cargo toda la sociedad, porque el 2 de abril hubo manifestaciones en todo el país por la recuperación de Malvinas. Entonces estábamos todos de acuerdo. ¿Cómo ahora no estábamos todos de acuerdo? ¿Qué culpa teníamos nosotros haber perdido? ¿Por qué nos echaban de todos los lugares de esa forma? Complicado. Hubo suicidios, muchísimos suicidios, se habla de más de 500, hasta a la fecha. Casi estamos equiparando a los 632 que fallecieron en Malvinas, ¿no? O en el Belgrano. Complicada nuestra sociedad con estas cuestiones y nosotros sufrimos esas consecuencias y llevamos la cruz que nos tocó vivir como podemos, ¿no? Pero hay una salida, vos encontraste una salida, más allá de toda esta tristeza, este dolor, esta indiferencia, encontraste una salida y fue en el arte. Contanos esto. Sí, claro, sí. Yo, el arte me salvó, el arte teatral en este caso, esta disciplina que yo desde los 14 años ya la hacía en Merlo, una ciudad que está próxima a Libertad. Juan Carlos Torri, un galán de la época de los teléfonos blancos, del cine de teléfonos blancos en la Argentina, galán de Mirta Legrand, Zuli Moreno y tantas otras actrices, Lili Marshall. Este hombre vivía en ese lugar y enseñaba teatro y yo estudiaba teatro con él. Estudié teatro siempre, no dejé de hacer teatro nunca. Inclusive en el 82 también hice una obra de teatro. Una gran depresión me había agarrado, ¿no? Porque la gente no nos quería ver, nos escondía, y eso lo sentíamos. Entonces yo me encerré en mi pieza, después de que me echaron del trabajo, y me tomaba 5 litros por día de vino, mi familia no sabía qué hacer, y no quería ver a nadie, ni saber nada, y me dio una gran depresión. Hasta que alguien vino a verme para, por un lado, ir a trabajar a una empresa del Estado, que era Entel, y de otro lado, llamarme para ir al teatro, porque había un proyecto. Entonces ahí empecé a revivir, porque podía seguir adelante con un proyecto, un teatro, hacer una obra, hacer cosas. Entonces me sentía útil. Después me tocó trabajar
y ahí me fui a Capital, ¿no es cierto? En Capital pude estudiar con grandes maestros del teatro independiente de la Argentina, como Alejandra Boero, Augusto Fernández, Gorostiza, Aleso, un montón de gente que llevaba el teatro como una bandera, como una militancia, peleando siempre con el teatro oficial o con el teatro con mayor público, ¿no es cierto? Y todo eso lo aprendí y ellos me respetaban y querían muchísimo. Y ese arte teatral se empezó a cruzar con esa experiencia de Malvinas, ¿no? Así que pude empezar a buscar el lugar en el mundo como mochilero, ese paisaje que se pareciera a Malvinas y que lo encontré aquí en Río Gallegos, donde vivo hoy, ya hace 34 años, pero también vino conmigo el bagaje teatral. Así que el teatro hizo posible que, a pesar de que nos echaran y escupieran en los desfiles en el año 84, a pesar de que nos dieran vuelta la cara o nos reprimieran muchas veces por pedir alguna cosa como un beneficio, como algo para nosotros, porque nos habíamos quedado sin trabajo y demás, a pesar de todo eso, el arte me salvó. El arte fue esa tabla de salvación que me hizo sentir útil y tener un sentido para con la sociedad, y eso me fue acompañando hasta hoy, donde yo la actividad teatral la entremezclo con mi pasión por Malvinas, estas dos pasiones que me han hecho escribir incluso un texto teatral sobre Malvinas, Silencio Ficticio, que represento permanentemente y que ha cumplido recientemente 200 funciones, que he llegado al exterior, a México, a Perú, a Venezuela y a Cuba, siempre con esa idea del teatro independiente, ¿no? Autofinanciándome, consiguiendo algún subsidio o algún apoyo, pero nunca especulando con este tema, porque para mí Malvinas es una causa muy importante, ¿no? Así que el teatro, Malvinas, este paisaje que tengo acá enfrente, todo se conjuga y toda forma esa parte de esta vida que he decidido llevar adelante. Y si tuvieras que mandar un mensaje, Andrés, hoy, ¿para quién sería ese mensaje? ¿Y cuál sería el mensaje? Bueno, fundamentalmente para todo el pueblo. También prestando atención a las futuras generaciones, a las más jóvenes. Yo creo que Malvinas debe ser como un faro que nos oriente, y esa lucha que tenemos permanente por la soberanía tendría que ser como algo muy significativo en nuestras vidas de todos los días, la soberanía de todos los días, la lucha por la libertad y la democracia, mantenerla y defenderla. Esa soberanía que no es solamente la soberanía territorial, no, sino que nuestra soberanía cultural, económica, de educación, toda esa soberanía que tenemos que defenderla cumpliendo el rol que cada uno nos compete. Digo, como cada uno cumplió aquel rol cuando fuimos a la guerra. A mí me tocó entablar comunicaciones y ese era mi rol y yo lo cumplí lo mejor que pude, con compromiso, con honor. Si cada uno de nosotros pudiera cumplir ese rol que la sociedad nos ha asignado en nuestro país, sin especulaciones, sino cumpliéndolo bien, honestamente, yo creo que seríamos una sociedad diferente, un país diferente. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros los veteranos de guerra debemos dejar, y no tomar al otro como un enemigo permanente, sino como alguien que piensa distinto, nada más. Porque para el inglés, los argentinos no éramos de Boca o de River, o peronistas o radicales, éramos todos enemigos. Si nosotros pudiéramos aprender eso, si nosotros pudiéramos aprender que la persona que está delante mío, atrás, al costado o al otro costado, no es un número ni un apellido, sino que es un ser humano que te puede salvar la vida, o vos le podés salvar la vida,
cambiarían las cosas, serían diferentes. Tomar conciencia de todo el sacrificio y todas las vidas que costó nuestra democracia, nuestra libertad. Cuidarla tendría que ser el faro. Esa soberanía en las islas debería ser la soberanía que todos los días debemos trabajar para seguir siendo libres y vivir en democracia, ¿no? Andrés, muchas gracias. Gracias por este testimonio que es tan valioso para todos nosotros y para todas las personas que van a poder escucharlo. Y ahora saludamos y recibimos y agradecemos también la presencia de Ernesto Pico. Él es coordinador de Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero, es docente e investigador en la UNCE, doctor en Ciencias Sociales en la UBA y Comunicación en la Universidad de La Plata. Colabora como cronista en medios de distintas provincias y es ganador de la beca Michel Jacob de Crónica Viajera, con el que publicó el libro Soñar con las Islas, después de viajar 2 veces a Malvinas. Así que, Ernesto, muchísimas gracias. Y en estas crónicas viajeras, ¿por qué Malvinas? ¿Cómo surge esa idea de Malvinas? Surge por una curiosidad netamente periodística. En principio, yo siempre cuento que yo he nacido en julio del 82, o sea que no he vivido la guerra, ni tengo la marca emocional, emotiva de haber vivido 74 días en un país en guerra, ¿no? Que todos y todas quienes tienen más de 40 sí tienen esa marca, ¿no? Que es muy fuerte, que es muy profunda, y sin embargo igual he tenido la marca de la escolarización malvinera, que también es muy fuerte, y a mí me llamaba mucho la atención en esto de la repetición, de los rituales, de los actos, de las conmemoraciones, siempre para los 2 de abril, porque rondábamos siempre en torno a la guerra, y después el resto del año casi que no se hablaba nada, y no se hablaba, cuando se hablaba de Malvinas, de otra cosa que no fuera la guerra, ¿no? ¿Y por qué no hablábamos, por ejemplo, de los isleños? Cuando había un otro, en todo caso, ese otro era un británico, un excombatiente inglés, pero en general no se hablaba de qué pasaba en las islas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Quiénes viven ahí? Etcétera. Así que un poco ha surgido con esa curiosidad, con la curiosidad de tratar de averiguar y de contar quiénes son esas personas y qué ha sido de sus vidas desde el 14 de junio del 82 para aquí, ¿no? Y eso sí un poco lo que me ha llamado primero a hacer unas entrevistas a la distancia y después a viajar tanto por Malvinas un par de veces como por distintas ciudades de Inglaterra y distintas ciudades y provincias de Argentina también para conocer historias que tienen que ver con las islas, vinculadas a los isleños, pero también a gente que vive en Argentina y que vive en Reino Unido, para poder conocer esa historia reciente y ese presente, ¿no? ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a Malvinas? Después de todas estas preguntas que vos te hacías, ¿con qué te encontraste? Me he encontrado con una comunidad muy pequeña que, a pesar de que en el paisaje vos puedes ver que se conservan algunos restos de guerra, pero que se conservan sobre todo por el turismo de guerra que va mucha gente a ver, ¿no? Que vos puedes encontrar un pedazo de una hélice de un barco, los restos de los pozos de Zorro, algún resto de un avión, de armamento. A pesar de que eso está ahí muy visible, es una comunidad que no tiene tan presente la guerra como la que tenemos nosotros en el continente, ¿no? Que como que ha dado vuelta la página, ha mirado para adelante y que tiene hoy, en la segunda, bueno, estamos empezando la tercera década del siglo XXI, una situación económica muy próspera, ¿no? Que han sido en 2017, se famosa la marca porque han alcanzado a tener ha sido el territorio del planeta con el PBI per cápita más alto del mundo. Y esto lo han logrado conseguir a partir de una serie de cambios que han tenido después de la guerra, ¿no? Después de la guerra, a los isleños y a la isleña les ha convenido la guerra, eso es lo que te dicen ellos, porque antes de la guerra ellos no tenían reconocida la nacionalidad británica, Gran Bretaña quería entregarle la soberanía argentina, vivían más o menos 1000 personas, que generalmente eran campesinos y campesinas que cuidaban las tierras de los propietarios ausentes que vivían en Inglaterra, y después de la guerra pasaron una serie de cosas, fundamentalmente la
el reconocimiento de la nación británica, la puesta en marcha de un plan de desarrollo en las islas, que implica no solamente la reconstrucción, sino también todo un tema de construcción de caminos, de infraestructura, del desarrollo de un proyecto económico sostenido fundamentalmente en la pesca y en la cobra de licencia para los barcos pesqueros de distintos lugares del mundo que ya venían a pescar a las islas. Y un proceso de reforma agraria que ocurre entre el 85 y el 87, en el que las tierras que eran propiedad de los ingleses las compra el Estado y las vende en partes y en módicas cuotas a los isleños que vivían ahí, ¿no? Entonces es una transformación muy profunda y me he encontrado con una comunidad en ese punto próspera, que vive en un lugar aislado, inhóspito, difícil, donde una tercera parte son isleños, y el resto son gente de más de 50 nacionalidades diferentes, y que es un lugar sumamente extraño, pero por eso mismo sumamente interesante, ¿no? Y hablando básicamente, más allá de la comunidad en su conjunto, las personas como seres humanos, ¿sí? Este cara a cara con el isleño. Bueno, igual que en el continente, depende de con quién te cruces, ¿no? O sea, en general, como en todo pueblo chico eh, y frío, en principio son personas así medio, medio introvertidas, pero que cuando entras en confianza puedes hablar con total tranquilidad. Yo iba pensando que iba a ser medio complicado por ser argentino y por ser periodista y por ir a investigar, eh, pero en general son gente común y corriente. Sí es verdad que hay gente, sobre todo la gente que ha vivido la guerra, que ha estado en el 82 ahí, que tiene un sentimiento anti-argentino muy grande, pero que, bueno, son los menos, ¿no? Son los menos. Y después sobre todo entre los más jóvenes hay una disponibilidad diferente al diálogo. Si bien, por supuesto, Argentina parece como una sombra para los isleños, ¿no? Que reclama la soberanía del lugar que ellos mismos reclaman también como suyo, porque viven ahí hace 9 generaciones, una parte, y otros que, bueno, son inmigrantes y son parte también de un proceso como de recolonización sistemática, pero es gente con la que se puede hablar y con la que yo siempre trato de decir es necesario conocer, ¿no? Es necesario conocer su historia, quiénes son, qué hacen, cómo piensan, porque es fundamental para que entendamos, ¿no? Qué pasa hoy en las islas, quiénes ven ahí, y qué les está pasando, ¿no? Y volviendo ya y para terminar, ¿no? Hay un propósito en esta investigación, una conclusión del libro, básicamente hablando de este viaje, de esta investigación. Sí, un poco pasa por lo que te decía al principio, ¿no? Por conocer cómo se vive en las islas hoy y qué ha pasado en los últimos 40 años después de la guerra, que parece que nosotros en Argentina, reclamamos Malvinas, pero nuestra mirada ha quedado paralizada en el 82, ¿no? Y en la guerra. Vos piensas Malvinas y lo primero que vas a ver hoy, estos meses, bueno, se cumple, es el aniversario de la guerra, pero al final vos asocias Malvinas y asocias ¿con qué? Con aviones, con barco, con submarino, con soldados, etc. Y esos son 2 meses y medio de Malvinas, en realidad. Y Malvinas tiene una larga historia para atrás y una larga historia del 82 para aquí. Y en la conclusión, bueno, yo he aprendido un montón de ese recorrido, ¿no? Un poco también a conocer esa comunidad, a conocer algunas de las vueltas del vínculo con Argentina. Pero bueno, la conclusión es que hay que seguir investigando, trabajando, leyendo y conociendo lo que pasa ahí, ¿no? Que es imprescindible si es que alguna vez queremos estar cerca de recuperar Malvinas o de estar más cerca de Malvinas. Hay que empezar por conocer quiénes están ahí y qué está pasando ahí en este momento, ¿no? Y si leemos Soñar con las Islas, vamos a tener otra mirada de lo que es Malvinas, de la que tenemos hoy en el continente. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo he logrado construir otra mirada a partir de la experiencia de la investigación, y creo que la lectura del libro por lo menos aporta
otros datos, otras perspectivas, pero claro, es un tema, Malvinas es un tema sensible, es un tema incómodo muchas veces, ¿no? Porque cuando nos ponemos a pensar que en realidad se habla muy seguido de la gesta, ¿no? de Malvinas, de los héroes de Malvinas, y nos ponemos a pensar que en realidad antes de la guerra estábamos muy avanzados en las gestiones para avanzar en un primer punto en la soberanía compartida entre los dos países, porque acuérdate que en Malvinas ya había maestras argentinas que estaban enseñando español, y había empresas argentinas que le estaban proveyendo servicios a los isleños venían aquí por cuestiones educativas, venían aquí de vacaciones, estaba muy aceitado el vínculo y se iba avanzando por la vía del comercio, por la vía diplomática, y la guerra ha tirado todo eso por la borda, ¿no? La guerra ha sido un intento del gobierno militar de generar un elemento de cohesión patriótica una semana después de que estaban tiroteando los manifestantes de los trabajadores y trabajadoras en la Plaza de Mayo por la terrible situación económica que se vivía en Argentina en ese momento, ¿no? Y la guerra, que ha sido impulsada por un gobierno comandado por genocidas que estaban torturando, persiguiendo y asesinando y desapareciendo personas aquí en el continente, manda a adolescentes prácticamente a dar la vida en Malvinas, ¿no? Así que esa es una cosa también que es importante no perder de vista. Muchísimas gracias, Ernesto, porque muy, muy valioso, ¿no? Cuando uno puede investigar, puede conocer más, saber, volcarlo en un libro al cual podamos tener acceso y podamos a lo mejor encontrar varias respuestas, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Y espero que todos hayan disfrutado de este conversatorio, de estas entrevistas, de estas palabras. Yo voy a cerrar este conversatorio de Malvinas, de la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, con un escrito, ¿sí?, del libro de la licenciada Zuluaga, del secreto revelado, en una especie de conclusión que dice lo siguiente: las páginas de Malvinas se irán sumando a otros escritos que continúen avivando la llama de la memoria y el recuerdo, y así, como imágenes difusas a lo largo del tiempo, el relato de los héroes vivirán eternamente. Su legado perdurará hasta que Malvinas vuelva a ser habitada por sus verdaderos pueblos. Allí quedaron sus custodios para que, a pesar del silencio de sus tumbas, les recuerden que esa tierra usurpada tiene sus legítimos dueños. Los que volvieron siguen defendiendo sus derechos de soberanía por nuestros niños, por nuestros padres y abuelos, en la conciencia colectiva de los ancianos, de los humildes de esta tierra, en los cuales se desgarra el pecho a entonar al unísono la marcha Malvinas y ese viva la patria que sostienen hasta el último hilo de su voz nuestros héroes y heroínas de la Argentina grande. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día, buenas tardes.